Sí, mi nombre es Aldo Santos, yo soy de la Asociación Servicios Educativos Rurales de Perú y estoy en el encuentro porque en el lugar donde trabajo hacemos monitoreo, seguimiento a diversos proyectos o emprendimientos hidroeléctricos que se pretenden construir en el Perú, construidos por Brasil en el marco de un acuerdo de interconexión eléctrica que el gobierno o mi gobierno ha suscrito con el gobierno de Brasil en junio del presente año, ¿no? Estamos hablando de grandes proyectos, ¿no? Uno de ellos, que es el que se ubica en la frontera con Brasil y Bolivia, es muy cercana a ella, en el límite de tres departamentos que son Puno, Cusco y Madre de Dios, es la represa de Inambari, ¿no? Esta represa, en caso de construirse, desplazaría a un promedio de 65 centros poblados, ¿no? Unos 7.000 habitantes que viven en esa zona, y además que está ubicada en la cuenca alta de la Amazonía, es decir, donde nacen los ríos que nutren la Amazonía, ¿no? El Inambari es un río tributario del río Madre de Dios y este a su vez del río Madeira, ¿no? Y el Madeira va al Amazonas. Estamos hablando de proyectos que quizás a la larga podrían tener impactos sociales y ambientales muy fuertes porque se ubican en zonas altamente sensibles por la biodiversidad que existe en la zona. Y sumado a ello, en el mismo ámbito también se encuentra un parque nacional, que es el Parque Nacional Baguaja-Sonene, ¿no? Lugar de especies endémicas únicas en el mundo y declarado como uno de los santuarios más emblemáticos del mundo por la National Geographic Society, ¿no? Entonces, si bien la represa no impactaría en caso de construirse directamente al Parque Nacional Baguaja-Sonene, sí pensamos que es una amenaza a su ecosistema porque se encuentra, digamos, muy cercana a este parque, ¿no? En promedio son 7.000 personas, ¿no?, afectadas, ¿no? Personas que viven en la zona ya hace más de 50 años en algunos casos, escuelas, colegios y algunos hospitales o propuestas médicas que se han construido en la zona con inversión del gobierno. Y además también se inundarían en promedio 106 kilómetros de carretera ya asfaltada. Carretera que a los peruanos nos cuesta en promedio $1.000.000 por kilómetro. Estaríamos hablando de 106 millones en promedio que quedarían literalmente bajo el agua en caso de que se construya esta represa que sería financiada por brasileros con proyección de exportar energía hacia el Brasil y operada también por empresas brasileras, ¿no? Bueno, en el Perú como en América Latina, entiendo, hay una especie o una suerte de efervescencia de construcciones o de megaproyectos vinculados a minería, hidrocarburos y en este caso también emprendimientos hidroeléctricos, ¿no? El argumento central del gobierno peruano en este caso es que el Perú se convertiría en un exportador de energía, ¿no? O sea, actualmente el Perú ya exporta sobre todo metales, ¿no?, como es cobre, oro, etcétera, y eso ha significado un crecimiento en el Producto Bruto Interno, ¿no?, a nivel económico. Este modelo, digamos, persiste también bajo la lógica de que los lugares que serían impactados por esta represa podrían atraer no solamente mano de obra, sino también podrían ofrecer servicios a la empresa constructora y además los articularía en una nueva dinámica económica, es decir, los insertaría dentro de la dinámica económica nacional, que es lo que el argumento central del gobierno, ¿no? Digamos que hay una valoración donde prima lo económico, ¿no?, lo estrictamente económico, en desmedro de lo social y de lo ambiental, como suele ocurrir en el caso de estos megaproyectos, ¿no? Bueno, en el caso de SER, en el caso nuestro, nuestra posición tiene que ver, por un lado, en el que este proyecto no es parte de ninguna planificación nacional, ¿no? El único estudio que, que podría avalar o sustentar la necesidad de este proyecto se ha hecho en el año 1979, ¿no?, por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, nos estamos basando en estudios del 79 para hacer un proyecto hoy en día, el 2010, cuando las cuencas por el calentamiento global, etcétera, el caudal, ¿no?, ha variado mucho, ¿no? Entonces, no existe actualmente en el Perú una política energética que defina si el Perú requiere o no este proyecto hidroeléctrico y los otros más que se podrían construir en caso Brasil de marcha hacia adelante con los otros emprendimientos que tiene el país, ¿no? Es decir, por lo menos el Ministerio de Energía y Minas, que es el ministerio encargado de llevar adelante estos proyectos, no ha determinado hasta el momento si esta energía va a ser necesaria para el Perú en el mediano o en el largo plazo. Es decir, porque en el corto y mediano plazo, o sea, es evidente que el Perú no requiere esa energía, ¿no? Es energía totalmente destinada a la exportación. Entonces, si es energía que el Perú no necesita en el corto y mediano plazo, y además sin haber explotado todo el potencial que tiene el país, porque el Perú en los Altos Andes tiene un promedio de 22.000 megawatts,
tiene un promedio también de otros 15.000 megawatts o 10.000 megawatts de energía eólica en la costa. Sin embargo, ha priorizado en este caso explotar los proyectos que están en la Amazonía, en zonas altamente sensibles, ¿no? Creo que un aspecto bastante positivo es la posibilidad que te da este tipo de espacios de poder escuchar diversas experiencias de otros lugares del mundo, ¿no? Hablamos de países como Sri Lanka, por ejemplo, Togo, ¿no? Que más allá de la distancia geográfica que nos pueda separar, comparten problemáticas comunes, ¿no? Porque son los mismos proyectos y más o menos en las mismas circunstancias políticas, ¿no? Y económicas también. Y también proyectos que están pensados para la exportación o para la venta y no necesariamente para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales que serían afectadas, ¿no? O las poblaciones humanas en este caso, ¿no? Eso me parece una cuestión importante, la posibilidad que te abre ese espacio, como decía hace un instante, del intercambio, del encuentro fraterno, de la solidaridad, ¿no? Y eso podría ayudar a generar un movimiento mundial, ¿no? Donde tú sabes que tu problemática no es solamente local, ¿no? Sino te saca de lo local para ver que también hay otros hermanos o hermanas como tú que comparten tus preocupaciones y también tus necesidades, ¿no? Y eso por un lado. Y lo otro que creo que una posibilidad hacia adelante, creo que esas problemáticas comunes también nos hacen pensar de que hay algo que está fallando en el modelo capitalista que es vigente actualmente, ¿no? O sea, si bien el modelo funciona, ¿no? Funciona en muchos casos, vemos que tiene grandes falencias, ¿no? Y grandes debilidades, ¿no? Que creo que no tiene que ver solamente con las decisiones de los gobiernos nacionales, sino tienen que ver con cómo funciona el mundo en general, ¿no? Este mundo que está centrado, digamos, en el consumo, ¿no? Y que tiene que ver también con retos personales que nos motivan a que hagamos cambios personales de reciclaje, de ahorro de energía, de promover eficiencia energética y también no solamente, muy bien, o sea, cambios personales, pero también aprender a incidir a que nuestras autoridades locales, nacionales, planifiquen, ¿no? Promuevan la eficiencia energética y busquen fuentes o alternativas de energía que sean lo menos contaminantes o lo menos nocivas posible, que actualmente hay tecnología que existe. O sea, no necesitamos inventar nada nuevo, ¿no? Extra energía eólica, extra energía solar, fuentes que podemos utilizar para satisfacer la demanda de millones de personas sin necesidad de depredar o destruir el medio ambiente como se viene haciendo actualmente, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con las reglas de juego que imperan actualmente en nuestros países, ¿no? O sea, hay un elemento, si hay un elemento común, creo yo, en Latinoamérica, es esa ecuación que se repite constantemente, ¿no? Empresas que se instalan en determinado lugar, sean mineras, hidroeléctricas, eólicas, etcétera, comunidades locales afectadas, ¿no? Que reclaman ciertos derechos que les han sido recortados o negados, en este caso, ¿no? Y un Estado que no necesariamente es un árbitro neutral que pueda negociar los intereses tanto locales como los de la empresa, ¿no? Las comunidades locales como los de la empresa, ¿no? Entonces, un Estado que se convierte en tramitador de estas empresas que operan en esos países, ¿no? Y tiene que ver con esta modificación de las reglas de juego, por un lado, con que el Estado se convierta en un garante de derechos de las comunidades que son, o las personas que son afectadas en este caso, ¿no? Si el Estado promueve la economía libre de mercado, si el Estado, que es ese Estado, promueve también la defensa irrestricta del derecho a la propiedad, creo que ese derecho a propiedad no solamente debe restringirse a proteger los derechos de propiedad de los grandes empresarios, de las grandes empresas también, creo que más bien debería partir por promover o defender el derecho a propiedad de las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las poblaciones afectadas que son en última instancia el objeto central del Estado, ¿no?